Ya. Bien, gracias, doctor Melo, por esta invitación que se me realizó. Partí yo como eh, parte de estas charlas con la única finalidad de poder hablar desde el punto de vista médico, clínico y nutricional de los pacientes con fibrosis quística. Como dijo el doctor Melo, tengo varios años trabajando con pacientes FQ y realmente para mí ha sido satisfactorio trabajar con pacientes que tienen una calidad de vida, podríamos decir, inicial, deteriorada, y que hemos visto que en el transcurso de las semanas, meses, años, han tenido una progresión con el aporte del equipo multidisciplinario al cual yo pertenezco. Creo que me apasiona, lo veo, me gusta lo que hago y prestar ayuda a las personas me ha hecho crecer personalmente como profesional y la verdad es que es entretenido hacer esto. Como les dije inicialmente, tratar pacientes con FQ es tratar pacientes complejos, pero desafiantes y al mismo tiempo enriquecedores. Voy a partir mi presentación con la introducción, porque es importante la nutrición en fibrosis quística, optimizar el tratamiento, cuál es el tratamiento nutricional en fibrosis quística, cómo debemos optimizarlo, y voy a hablar un poco, pinceladas, de los moduladores de CFTR que están hoy en la actualidad y qué impacto tienen estos sobre el estado nutricional. Bueno, primero quiero partir con el estado epidemiología. Dentro de las características, la prevalencia oscila entre 1 a 1.400 en Irlanda y 1 a 3.500 en Estados Unidos, mientras que las tasas son mucho más bajas en regiones geográficas como Asia y África, donde no hay muchos registros oscilados en la literatura. En América Latina, la prevalencia es de 1 en 1.600 a 14.000 recién nacidos vivos, y en México, uno de 8.500 recién nacidos, con una tasa de detención de variantes patogénicas de casi el 41.6%. La mortalidad en la infancia se debe a complicaciones e infecciones respiratorias recurrentes y desnutrición por insuficiencia pancreática. Sin embargo, en México y América Latina, la esperanza de vida a principios de la década de los 90 promediaba solo 9 años de vida. Con la actualidad de tratamientos médicos que hemos tenido en el transcurso de los últimos años, hemos visto una mejora en el control de la enfermedad y la supervivencia media es de 18 años. ¿Qué pasa aquí en Chile? En Chile, nuestra institución es un centro de referencia para fibrosis quística a nivel nacional, donde se integra un equipo de especialistas para el manejo interdisciplinario, donde contamos con médicos broncopulmonares, cardiólogos, nutriólogos, mi equipo de nutrición, equipo de psicología y equipo de kinesiología. De acuerdo con la mezcla racial, existen en los estudios las mutaciones que se estima incidencia aproximadamente 1 a 6.000, 1 a 8.000 de recién nacidos vivos, lo que significativamente es aproximadamente entre 40 a 50 casos anuales nuevos, y cada uno de 32 personas sanas serían portadoras. Actualmente en el país, los pacientes adultos han ido en aumento paulatinamente y corresponde al 45% del total en comparación con el 7% del año 2003 y un 38% en el 2011. El promedio actual de sobrevida que se está viendo es de 27 años. Es muy superior a lo reportado en el año 2006, reflejando un mejor diagnóstico y manejo de la enfermedad. Pues no voy a hablar sobre pincelada, la fibrosis quística, como conocen, enfermedad multisistémica autosómica recesiva, factor de regulador de la conducta de transmembrana, epitelio intestinal que regula el transporte de nutrientes, electrolitos y agua, variación de la viscosidad de las secreciones intestinales que pueden provocar tanto un hilio meconial, obstrucción intestinal. También obstrucción de las secreciones de bicarbonato y enzimas pancreáticas a la luz intestinal, tanto en lo que es insuficiencias pancreáticas exócrinas. También esto puede contribuir mal a la absorción intestinal, lo que puede provocar sintomatologías
gastrointestinales provocadas como diarrea crónica y por ende pueden también tener episodios de desnutrición. Este es un estudio que se realizó hace unos 2 años atrás, donde fue dirigido por el doctor Joel Melo, que es nuestro jefe del área. Y realmente estas son las características clínicas y los resultados de los pacientes con fibrosis quística en nuestra institución. En ese instante teníamos 111 pacientes a junio del 2022. Un 39% cumplía criterios de enfermedad pulmonar aguda avanzada. Y dentro del contexto, la mayoría de estos pacientes eran de sexo femenino. El promedio de diagnóstico era entre 10.7 años y su IMC promedio era de 19.9 en cada uno de ellos. Ahora entro dentro de lo que es la característica metabólica y nutricional, donde me desempeño parte de la mayoría de estos pacientes, ver las complicaciones, tanto en lo que es la malnutrición, estados sarcopénicos y también los estados de diabetes presentes en estos pacientes. Como pueden ver, tenemos en el lado derecho pacientes que tienen compromiso pulmonares avanzados y otros no tienen compromiso pulmonar avanzado. El IMC es un predisponente para ver cómo pueden demostrar que los pacientes que tienen un IMC por debajo del rango sugerido, que es por encima de 23 para hombres y 21.5 para las mujeres. Vemos también que las variantes son diferentes con insuficiencia pancreática, donde el 72% presenta enfermedad pulmonar aguda avanzada. También presentan estos un 25% diabetes mellitus asociadas a la fibrosis quística y también lo que es el daño hepático, probablemente proporcionado como visión de nuestro paciente. También hemos visto que la mayoría de estos pacientes, el 27%, son derivados para el equipo de trasplante. Y bueno, dentro del contexto, hemos tenido en los últimos años varios pacientes que han sido sometidos a trasplantes bipulmonares. Bueno, vamos a hablar sobre lo que nos conlleva aquí el soporte nutricional en los pacientes. Hay varias guías clínicas, yo de verdad que he tomado algunas. Y entre estas, unas es el ESPEN, donde son guías clínicas del tratamiento de fibrosis quística, tanto a nivel infantil y también a nivel adulto. También tomé guías clínicas por la Sociedad de Fibrosis Quística. Este es una guía clínica realizado en México, que también es una buena guía clínica. Y dentro del contexto, actualizaciones últimas sobre la nutrición en fibrosis quística. Yo he partido todos estos, las presentaciones futuras están valadas por todos estos o estas guías clínicas. Bueno, como nosotros sabemos, las bases del tratamiento de fibrosis quística proviene primero de la prevención y el tratamiento. Como ustedes ven, los pilares, hay varios entre controlar la infección, prevenir la inflamación, la rehabilitación o la fisioterapia y la nutrición. También podemos detectar que dentro de las bases hay que detectar y tratar las enfermedades asociadas a la diabetes y también enfermedades hepáticas, pues, que son aquellas las que aumentan el riesgo de enfermedades asociadas tanto a nivel renal como a nivel cardíaco. También evaluar sobre la adherencia al tratamiento del paciente y por ende el seguimiento rutinario por un grupo de equipo especializado. Pero si hablamos de la parte nutricional, mantener un buen estado nutricional es mantener una dieta adaptada y balanceada para nuestros pacientes. Por lo tanto, tenemos que entender que hay ciertos pacientes que tienen compromisos a nivel de absorción y por lo tanto tenemos que ser congruentes en iniciar terapia de reemplazo enzimático. El estado nutricional y la fibrosis quística, cuando vamos a ver la fisiopatología y por qué se produce, vamos a ver que las necesidades van a haber un defecto celular a nivel intestinal, lo que puede provocar también pérdidas y estas pérdidas pueden provocar mala absorción a nivel intestinal. Dentro del contexto, también pueden haber eventos donde el paciente, por factores tanto de exacerbaciones, infecciones o recurrencias, va a provocar niveles de ingesta disminuidas. ¿Qué nos conlleva todo esto? A que el déficit de energía
comience a reducir, por lo tanto el paciente tiende a comprometer mayormente la masa muscular. Ahora, esta pérdida de peso normalmente va a alterar sobre lo que es la alteración de los músculos respiratorios, por ende la alteración del parénquima pulmonar y por el hecho de tener esta disminución tanto del gasto energético va a provocar una disfunción del sistema inmune. ¿Qué conlleva esto? Deterioro de la función pulmonar. Si vemos dentro de las características, ¿qué nos puede conllevar a esto? A que haya recurrencias de infecciones pulmonares, lo que puede provocar inicialmente episodios anorexigénicos e incluso episodios de exacerbación con tos, lo que puede llegar a provocar vómitos. Esto podría llegar a disminución de la gesta y por lo tanto caeríamos nuevamente en un ciclo de las necesidades. Por lo tanto, en estos pacientes tienden a aumentar las necesidades, aumentar las pérdidas y por lo tanto la ingesta comienza a disminuir, entrando en un ciclo donde el estado catabólico, un estado donde normalmente la mayoría de los pacientes están inflamados, están comenzando presentar aumento del gasto energético, lo que puede conllevar a que el componente tanto muscular sea el primer afecto. La composición corporal en fibrosis quística, tenemos que determinarla. Realmente el IMC se utiliza para caracterizar el estado nutricional, pero la verdad es que es posible que no represente con precisión la corporal de nuestros pacientes con fibrosis quística. El DEXA y la bioimpedanciometría hoy en día son métodos utilizados para evaluar la composición corporal de nuestros pacientes. Una menor masa libre de grasa, que es el componente muscular, se asocia con una peor función o una función pulmonar y con una aún mayor gravedad de enfermedad. A lo que les decía anteriormente, que la mayoría de los pacientes pues tienden a provocar exacerbaciones y por lo tanto un ciclo de ingestas reducidas. La masa magra se ha asociado con diversos estudios que si hay reducción de la masa muscular, podríamos generar también una alteración sobre la densidad mineral ósea, por lo tanto podríamos considerar presencia a tempranas edades de osteopenias o osteoporosis en pacientes con fibrosis quística. Quiero hablarles de esto dentro del contexto el IMC versus EMC. Esto realmente es la novedad de lo que hoy estamos hablando. Vemos par de cuerpos que tienen una constitución general similar. Sin embargo, cuando nosotros vemos este mismo tipo de personas, vemos como uno de ellos tiene un componente donde vemos lo rojo, la masa muscular, y lo amarillo, el componente graso. Vemos las determinaciones que teniendo la misma contextura, el mismo peso, la misma talla, son diferentes tanto en el componente muscular como en el componente graso. Por lo tanto, hoy en día estamos utilizando los términos que a nivel general se llama MCM. En fibrosis quística, las últimas guías están comenzando a considerar como patrón GOL este nuevo comportamiento de evaluar el MCM. ¿Cómo calcular el MCM o la masa corporal muscular? Tenemos la antropometría, una evaluación que se le hace a los pacientes en cada evaluación, donde determinamos tanto el componente graso como el componente muscular, tanto del contexto de algunos pacientes que hemos necesitado solicitarles la bioimpedanciometría para tener una veracidad y poder proyectarnos con el plan nutricional. También dentro del contexto hemos o realizamos la fuerza muscular y la mayoría de ellos presentan tanto una fuerza intrínseca conservada aún con peso muscular bajo y esto notablemente es como determinar que un paciente tenga masa muscular baja pero una fuerza consistente y esto está relacionado más por el área de cronicidad y un factor intrínseco asociado en cada uno de ellos. También el test de caminata que se lo hace rutinariamente y claramente lo que hacemos es tiempos de caminata y todo eso. Pero realmente hoy en día estamos haciendo la evaluación de una forma multidisciplinaria con el equipo de kinesiólogos, los cuales nos determinan qué grado de resistencia a nivel caminar y bueno, dentro del contexto, la funcionalidad en brazo por medio de la fuerza. El estado nutricional y la fibrosis quística.
Si hablamos de insuficiencia respiratoria, es el primer causal de muerte en nuestros pacientes. Por lo tanto, disminuir la progresión de la enfermedad respiratoria es nuestro objetivo a atender. La importancia de tener un buen estado nutricional en su relación directa o con mejor función pulmonar y en consecuencia un mejor pronóstico general de supervivencia. Más adelante les voy a hablar sobre cómo es nuestra mirada hoy en día sobre el paciente con fibrosis quística. Este es un estudio que determinó cómo los pacientes que tenían un buen control del estado nutricional tenían mejores prevalencias de sobrevida y cómo la función respiratoria mejoraba en cada uno de ellos. Entonces se consideró que los pacientes que desde los 4 años y después de 6 a 19 años se pudo determinar en el transcurso del tiempo cómo sostenían el tener un buen peso, un buen componente muscular, cómo mejoraban tanto lo que es la función pulmonar en la espirometría. La importancia del estado nutricional en fibrosis quística, ¿por qué es importante? Porque claramente vamos a reducir los riesgos de diabetes relacionada a la fibrosis quística, donde la ingesta energética puede ser adecuada, pero el paciente puede presentar esto. La ingesta de carbohidratos también tiene que ser individualizada en estos pacientes y limitar el uso de edulcorantes artificiales que hoy en día están siendo muy cuestionados y son aquellos los que están comenzando a provocar ciertos trastornos a nivel intestinal, lo que está conllevando a que ciertos patrones como el microbioma, ciertas alteraciones y que puede provocar una inflamación a nivel intestinal y sea un coadyuvante más para mala absorción. La enfermedad ósea, como les decía inicialmente, correlacionada con masa muscular disminuida. Dentro del contexto, lograr un peso y crecimiento normal en niños y en adultos tiene que ser relativamente objetivizado, personalizado y dirigido. Promover la ingesta de alimentos ricos en calcio. Realmente aquí puse leche y yogur, todos creo que los conocen, pero hay varios alimentos que pueden considerarse como aporte de calcio. La dislipidemia que nosotros vemos en estos pacientes, normalmente la mayoría puede estar con niveles de hipertriglicidemia o hipercolesterolemia, colesterol y triglicéridos altos, y es porque hay ciertos pacientes que su prioridad son consumir esto que es ácidos grasos poliinsaturados y lo que puede provocar a largo plazo esteatosis hepática o hígado graso. Bien, los objetivos de energía, según las guías ESPEN, son de 120 a 150% de ingesta energética en estos pacientes. Las guías clínicas ASPEN dice que puede ser entre 110 a 200%. La verdad que en nuestra institución nosotros hacemos un balance proyectado entre un 100% hasta un 150% y de lo cual hemos tenido buena respuesta sobre el crecimiento de nutrición de nuestros pacientes. Las necesidades nutricionales de personas con fibrosis quística va a estar determinada por el grado de mala absorción, la severidad de la enfermedad pulmonar, el nivel de inflamación crónica que tienen nuestros pacientes y también el estado de actividad física de nuestros pacientes. Ahí nosotros tenemos pacientes que tienen un estado de actividad física muy bueno y comienzan un estado muscular adecuado, un estado funcional adecuado, una función respiratoria adecuada. Por lo tanto, es importante personalizar el tratamiento en cada uno y no hacerlo de forma generalizada. Aquí están los objetivos de macronutrientes, tanto de carbohidratos, proteínas y lípidos. Como pueden ver, está clasificado tanto como personas, poblaciones que no son fibrosis quística y los pacientes que tienen con fibrosis quística. Y ustedes se pueden dar cuenta que el 35 al 40% mayormente son lípidos, son grasas, un 20% de proteínas y entre un 40 a un 45% carbohidratos, pero carbohidratos de absorción lenta, carbohidratos que sean difíciles de absorber, pero que nos aporten un estado nutricional adecuado. Aquí tenemos un comparativo entre grasas saludables y las grasas no saludables. Pues realmente cuando yo converso con los chicos y pues converso con ellos, me dicen es que yo como esto, porque a veces no tengo tiempo para comer, pero me voy por las grasas no saludables, doctor. Claramente nos hemos dado cuenta que la mayoría de los pacientes que consumen esta gran cantidad de
grasas, tiende a presentar estas hipertrigliceridemias o, dentro del contexto, hidratos de carbono malas calidad que nos puede llegar a una posible prediabetes. Aquí mismo los hidratos de carbono aconsejables, donde claramente hemos visto que hay algunos pacientes que pues claramente consumen hidrato de carbono, se cuidan mucho, y hay otros que realmente consumen hidrato de carbono complejos, pero ellos no lo conocían, entonces hemos ido poco a poco adaptándolos, haciéndole conocer la importancia de comenzar a consumir hidrato de carbono complejos que nos ayuden a mejorar el estado funcional, tanto a nivel intestinal. Recordando que los hidratos de carbono complejo tienen fibra, y estas fibras que en el contexto son como probióticos para nuestra microbiota intestinal, generan formación de ácidos grasos de cadena media, lo que va a generar que nuestros niveles a nivel absorción grasas sean mejor y que sea un buen aporte para nuestros pacientes. Alimentos proteicos, la verdad, aquí hay mucha variedad. Hay pacientes que les gusta alimentos de características de origen vegetal o animal. Sin embargo, las guías clínicas dicen que nosotros tenemos que combinar por lo menos de proteínas de alto valor biológico que son normalmente provocadas por proteínas de origen animal y de origen vegetal que puede ser uno. Entonces, las dietas siempre van relacionadas 2-1. Esto es un plato del cual vamos a entender cómo es el aporte, pero el plato para el paciente con fibrosis quística, y ustedes pueden darse cuenta el 25% de hidrato de carbono, 50% de verduras, 25% de proteínas, y por ahí también estamos agregando todo lo que son grasas. Sin embargo, la sal es un patrón fundamental, recordando que los pacientes con fibrosis quística tienden a presentar cuadros de deshidratación, por lo tanto uno le sugiere aumentar un poco más la sal en la ingesta de sus alimentos o agregar alimentos ricos en sal. También el agua es muy importante, recordar que en temporadas de verano nuestros pacientes tienden a provocar más deshidratación y por lo tanto lo ideal sería entre 1 a 2 litros mínimo al día. También tenemos que considerar la utilidad de nuestras enzimas pancreáticas. Le he puesto el creón porque aquí nosotros en Santiago de Chile es el único que tenemos y que más adelante hablaré sobre otras enzimas de reemplazo pancreático. Hablemos de las minerales y vitaminas. Las necesidades aumentadas de sal, calcio, hierro y zinc son consecuencias del aumento del sudor, la mala absorción intestinal y la inflamación crónica. Las deficiencias de vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, D, E, K, son presentes también en estos pacientes. Y nosotros tenemos que comenzar la suplementación tras el diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos en nuestro instituto? Realmente hacemos una evaluación de la vitamina D, que es precursora, es primera ante la vitamina A, la E y la K. Si nosotros vemos una hipovitaminosis o una baja de la vitamina D, ya nos hace entender que los otros tipos de vitaminas pueden estar bajo. También la vitamina K la podemos ver con los tiempos de coagulación, pero si nosotros tenemos alterados los niveles de vitamina D, podríamos considerar como que las otras vitaminas estén deficientes. Y bueno, también entender que esto, que es el ADEX, que son las vitaminas que nos entregamos al paciente, tenemos que tener claro que el 83% de nuestros pacientes están con un consumo de creón. El objetivo de la evaluación y el tratamiento es corregir los niveles subóptimos y lograr valores bioquímicos óptimos de estas vitaminas. Los niveles de vitamina D liposolubles deben medirse. ¿Cuándo? Después de iniciar la suplementación, anualmente, a los 3-6 meses después del cambio de dosis, y por lo tanto nosotros tenemos que ir viendo y determinando si los niveles son óptimos. En nuestra institución, los valores van sugeridos de 20 a 30 y como valores suficientes. Si tenemos 30 a 40, nos quedamos tranquilos y controlamos entre 3 a 6 meses. ¿Cómo optimizar el tratamiento y las vitaminas? ¿Qué podemos hacer para mejorar la adherencia? Ya que hay varios pacientes que en el contexto se olvidan, están con muchos medicamentos
están un poco cansados de la ingesta y tomar una enzima, tomar vitaminas, los antibióticos, y bueno, realmente es entendible que alguno de ellos se canse. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Intentar dar todas las vitaminas liposolubles en una sola formulación. Hay que dar cápsulas líquidas, dependiendo de la edad. En este contexto que nosotros vemos pacientes adultos, cápsulas. Los suplementos vitamínicos liposolubles, tomarlos con alimento rico en grasas y suplementos pancreáticos. Y también no tomarnos el mismo día que se va a realizar el análisis. Y importantemente tener 24 a 48 horas, no tomarlos para que nuestra observación, si hay déficit, poder aumentar la dosis o poder determinar la mantención de la misma. La sal, como les decía, hay riesgo de pérdida de sal en nuestros pacientes. Las condiciones ambientales, como les dije en verano, son altas, lo que puede contribuir deshidratación. Niños mayores y adultos hay que suplementar, hay que añadir sal a las comidas, incluir alimentos salados en las comidas, donde aquí yo puse unas alternativas que en el contexto serían como complementarias a la utilidad de sal. ¿Qué dicen las guías clínicas? Media cucharita de sal nos aporta 1150 miligramos de sodio. Eso significa 1.5 gramos de sodio. El paciente con FQ normalmente puede consumir entre 8 a 10 gramos, de acuerdo a la consistencia de también tolerancia del paciente. Hay unos pacientes que no les gusta mucho la sal, pero como les decía, nosotros vamos a aumentar solo en caso de que el paciente comience a tener ciertas alteraciones que pueden ser visibles a nivel bioquímico. El calcio, a partir de la ingesta de calcio, tiene que tener los mismos valores de referencia dietética a las personas sanas, las personas que no tienen fibrosis quística. Aquí dejé una tabla. Ustedes pueden dar cuenta que los pacientes adultos de 19 a 50 años tienden a tener una adherencia de 1 gramo. Esos dicen las guías clínicas, 1 gramo que tiene que ser consumido tanto con almuerzo o puede ser con desayuno. Entonces, las ingestas de calcio van a aumentar con alimentos ricos en calcio, principalmente los productos lácteos, tomar suplementos con calcio. Dentro del contexto sabemos que entregamos a nuestros pacientes, pero también hay pacientes que me han referido que no tienen tolerancia a los lácteos y comienzan a ingerir estas bebidas vegetarianas que realmente son buenas, pero el aporte de calcio es reducido y es ahí donde la mayoría de nuestros pacientes tendrían que consumir estos que sean suplementados con calcio, por lo menos con 500 miligramos por cada 200 de estas bebidas vegetarianas. El hierro, según las guías clínicas, nuestros pacientes con fibrosis quísticas pueden tener estos cuadros de anemias crónicas que en el contexto uno los va reemplazando, pero las últimas evidencias han demostrado que los pacientes con fibrosis quística pues tienden a tener disminución de la absorción a nivel intestinal. El hecho de estar unos pacientes tomando omeprazol van a bloquear el factor intrínseco que está adosado a la pared del estómago, lo que contribuye a que la absorción del hierro sea disminuido. Y es ahí donde la suplementación de hierro es importante, ya que puede ser determinada por una ferritina o una cinética del hierro. Valores que normalmente los medimos cada 6 meses. ¿Cómo optimizar el tratamiento dietético? Modificar la dieta, utilizar suplementos nutricionales, alimentación por sonda o nutrición parenteral. Dentro del contexto, comer más cantidades o más veces al día, decirle al paciente tus porciones que tienen que ser aumentadas, pero en exacerbaciones ellos no quieren comer y por lo tanto uno lo que le somete y le dice, ok, las porciones que puedas comer, no importa, come más seguido, si es posible cada 2 horas. Enriquecer las comidas. Recordar que las comidas tenemos que volverlas hipercalóricas, consumir alimentos hipercalóricos, y esto podríamos incrementar la ingesta energética. Como le decía inicialmente, puede ser entre un 100 o un 150% más de la ingesta normal para un paciente que no es paciente con fibrosis quística. Aquí tengo alternativas donde tenemos el aceite de oliva, frutos secos, palta, que ustedes conocen, yo lo conozco como aguacate, pero esto nos aporta un aporte más calórico en nuestra alimentación.
La suplementación en nutrición orales, en este contexto, sabemos que nuestros pacientes que se encuentran con fibrosis quística y que tienen riesgo de malnutrición, partimos desde el momento que comenzamos a tratarlos. La mayoría de los pacientes infantiles llegan ya con un soporte nutricional. En nuestro instituto comenzamos a adaptarlos a una nueva toma de enzimas pancreáticas y comenzar a aumentar la ingesta calórica, que normalmente cuando llegan de la transición de jóvenes a adultos, tienden a tener unas reservas calóricas bajo lo presupuestado por las guías clínicas. Optimizar el soporte nutricional oral, hay que hacerlo en pequeñas cantidades después de las comidas. Uno le sugiere ciertos suplementos que ustedes conocen, el Ensure, Diven cuando están hospitalizados, o el Ensure Compact, que hoy en día lo tenemos en nuestra institución, cuando el paciente no tolera grandes cantidades, grandes ml de sustancia. Hoy en día este suplemento Ensure Compact nos aporta 380, casi 400 calorías en 110 ml. Es más tolerable, más titulable en estos pacientes que tienden a presentar disminución de la ingesta calórica. Por lo tanto, estos alimentos tienen que ir asociados al consumo de enzimas pancreáticas. ¿Por qué? Porque tienen ácidos grasos y recordemos que estas enzimas actúan sobre el consumo de lípidos o de grasas. Es importante recordar que los suplementos orales no deben sustituir la ingesta normal de los alimentos, sino de que deben ser complementarios a la alimentación normal. Cuando hablamos que esto falla, ¿qué sucede? No tenemos respuesta con nuestros pacientes, nosotros lo que hacemos es ya comenzar a hablar sobre la gastrostomía con nuestros pacientes. Lo hablamos generalmente unos días antes e incluso meses antes, donde normalmente nuestros pacientes inicialmente como que tienen un rechazo, pero en el transcurso que vamos conversando les vamos educando y pues claramente tenemos una respuesta satisfactoria y hoy en día hemos aumentado la utilidad de estas gastrostomías, donde hemos llegado a tener resultados favorables sobre la ganancia del peso y de claramente el aumento es evidente en nuestros pacientes. Siempre recordar que la nutrición enteral que nosotros hacemos es nocturna, en ocasiones hacemos por bolos, sin embargo, la nutrición enteral nocturna, donde le ayuda al paciente a mantener un estilo de vida en la mañana normal, donde puede hacer sus quehaceres normales, algunos trabajan, le comentamos que la nutrición va a ser nocturna, le comentamos que cada vez que esté con la nutrición nocturna hay que iniciar la utilidad de lo que es las enzimas pancreáticas, ya que si no las consumen, ese alimento realmente no va a ser absorbible. Por lo tanto, ¿qué hacemos en nuestra institución? De acuerdo a la titularidad, podemos empezar cada 4 horas e incluso hasta 6 horas. Bien, vamos a hablar de la dosificación de enzimas. Como les decía, tenemos en nuestro servicio Creón, que claramente la mayoría de nuestros pacientes tienen, y cuando vemos que en cada una de estas enzimas tenemos tanto lipasa, proteasa, amilasa, son enzimas pancreáticas que son insuficientes y que nosotros a nivel institucional utilizamos las de 25.000, donde los pacientes, algunos no toleran estas enzimas o no vemos una respuesta a la ganancia del peso, por lo tanto, sugerimos traslapar a Zemper. No todos cumplen con criterios, nosotros hacemos una evaluación, determinamos conductas, vemos cómo en el contexto si realmente está aportándose la cantidad de enzimas pancreáticas y de acuerdo a eso determinamos si realmente necesitamos tomar la opción de utilizar el Zemper. Zemper es muy limitado en el contexto de que no llega a Chile y lo que llega a Chile a veces tiene que ser exportado y es difícil tenerlo, pero se ha visto que algunos pacientes lo han tenido, ya que hemos intentado con varias cantidades de dosis pancreáticas altas, con el riesgo de sufrir eventualmente más alteraciones intestinal y por lo tanto ya hemos oscilado a la utilidad de estas nuevas enzimas pancreáticas.
Hablar sobre los probióticos en fibrosis quística, un tema que me agrada mucho, del cual estoy haciendo visualización en nuestros pacientes. A la parte del tener estos trastornos de absorción a nivel intestinal, vamos a ver que esto va a provocar una inflamación de la mucosa intestinal, lo que va a conllevar que las bacterias normalmente están depositadas en el intestino y con la gran utilidad de antibióticos, la gran cantidad de aporte de enzimas pancreáticas, la utilidad de omeprazol, de varios medicamentos que pueden alterar el pH intestinal, lo que puede llevar a lo que se conoce hoy en día como sobrecrecimiento bacteriano, que tal vez alguno de ustedes habla como el SIBO. Pero ¿qué lleva el tener este sobrecrecimiento bacteriano? Aumentar la permeabilidad intestinal. ¿Y qué puede conllevar a esto? Un proceso infeccioso, por lo tanto, un deterioro sobre la absorción, lo que va a conllevar a una translocación bacteriana, lo que contribuye que, aún con la utilidad de enzimas pancreáticas, tengamos pacientes que tengan diarrea, tengan pacientes con mala absorción de grasas y lo que puede llegar a provocar más desnutrición. También hay estudios que hablan que esta translocación puede provocar inflamación a nivel hepático, a nivel hígado, lo que puede llegar a una fibrogénesis. Esto es como me gustó esta imagen donde podemos determinar una presencia de alteración del microbioma intestinal, lo que puede llegar a trastornos inflamatorios, malfunción a nivel respiratorio y lo que puede llegar a ser algo más en calidad cíclico. Entonces, el punto de acción que hoy en día se está determinando es también considerar a la microbiota como otro factor para la mala absorción a nivel intestinal. Quería hablarles sobre este estudio. Sé que mayormente la mayoría de nuestros clientes, lo que estamos viendo estas guías, no va a entender mucho, pero quiero hablarles sobre la presencia de enteropatía con fibrosis quística y donde este estudio determina la presencia de alteraciones a nivel del microbioma intestinal y los problemas que conlleva a tener esto. Sin embargo, hemos visto que aquí hay enzimas que están a nivel intestinal como la calprotectina y claramente otras sustancias que pueden alterar la absorción de ciertos ácidos grasos de cadena media, donde si vemos arriba los niveles séricos de esta sustancia para la absorción de ácidos grasos de cadena media, se correlacionó inversamente con el volumen expiratorio forzado. Vimos que hay ciertos pacientes que tenían esta alteración a nivel de esta enzima y lo que podría traer alteraciones de la función respiratoria. La calprotectina, una enzima que determina cuán grado de inflamación intestinal está y como podemos ver, los pacientes con enfermedad pulmonar idiopática y los pacientes con fibrosis quísticas tienden a presentar esta alteración sobre la calprotectina. Este es un estudio que se hizo en Madrid, lo recopilé, donde se hizo una evaluación de esta calprotectina, una sustancia o enzima que determina el grado de inflamación intestinal de nuestros pacientes y también el test de sintomatología de los pacientes. Normalmente la mayoría de los pacientes dicen tengo distensión abdominal, doctor, especialmente termino de comer, siento saciedad precoz, me lleno tan rápido, mi guata suena mucho, se acompaña el reflujo. Y se hizo un estudio con esto, pero un estudio con un cuestionario, el que es el JIP-CLIN, que en el contexto nos va a determinar la sintomatología. Entonces, en este estudio se indicó un probiótico que es altamente estudiado, no solamente en fibrosis quística, sino en algunas enteropatías, y se pudo determinar que el Lactobacillus reuteri en estos pacientes tiende a disminuir el proceso inflamatorio a nivel intestinal y mejora los síntomas a nivel de lo que es cuadros gastrointestinales de nuestros pacientes. Ahora bien, voy a hablar de la era de los moduladores, cambios importantes en el estado nutricional. Sí, realmente hoy tenemos varios pacientes que tenemos con estas moduladores y hemos visto una ganancia de peso de más o menos en una media de 4 kilos por cada uno de ellos al mes, otros a los 2 meses, pero hemos visto que el promedio en los pacientes que tenemos con estos moduladores ha sido satisfactorio. Mecanismo potencial de la ganancia del peso.
Claramente el descenso del gasto energético se ha visto un total de 5.5, mejora la absorción con con este tratamiento, la elastasa fecal también mejora, el coeficiente de reabsorción de grasas también mejora, mejora el pH duodenal y también hemos visto el descenso de la inflamación intestinal. Las recomendaciones dietéticas para tomar este tipo de medicamentos, siempre alimentos que contengan grasas. Las guías clínicas nos comentan entre 3 a 5 gramos y eso que es, normalmente puede ser una combinación de una rodaja de jamón junto con una rodaja de quesillo o queso amarillo y eso ya es un aporte de 5 gramos para poder iniciar la toma de estos medicamentos. Se deben tomar toda una comida o un aperitivo que tenga grasas y por favor tomarlo junto o después de la administración. Por favor, evitar alimentos como el pomelo o la naranja amarga que realmente pueden obstruir que la acción de estos medicamentos sea asequible. Este es un estudio que se hizo sobre el tratamiento con Ivacaftor, donde se pudo determinar ganancia de peso en nuestros pacientes y bueno, en los pacientes también a nivel europeo, y donde se puede ver que la ganancia ha sido favorable. Y la dieta y moduladores, ya para terminar, la evidencia es muy limitada sobre el papel de la ingesta dietética y relación entre resultados entre crecimiento y moduladores. La verdad que es muy limitada, pero sin embargo, creo que en el transcurso de los próximos años hemos de tener más evidencia clínica, de la cual ya vamos a comenzar nosotros también a hacer seguimiento de esto y como desafío determinar si realmente en nuestra población chilena, población FQ, tienen ganancia de peso. No hay evidencia sobre la ingesta de sodio en estos pacientes, sobre el consumo de moduladores, no hay evidencia. Algunos pacientes pueden necesitar de la disminución de las calorías y de diferentes distribuciones de macronutrientes, mientras que otros pueden continuar requiriendo una dieta alta en calorías y alta en grasas. Las recomendaciones dietéticas deben basarse en patrones de crecimiento individual y una evaluación nutricional personalizada e integral. Recordando, insisto, cada paciente es un mundo, cada paciente es una necesidad. Las enzimas y vitaminas con los moduladores. Hay evidencia limitada también sobre la absorción de vitaminas que mejoran con los moduladores. Las recomendaciones de suplementos y de micronutrientes debe seguir basándose en los valores de laboratorio e ingesta dietética. No hay evidencia para apoyar la interrupción de las enzimas una vez que se inicien los moduladores. La mala absorción aún puede ocurrir en presencia de esteatorrea y la pérdida de peso. La interrupción de las enzimas puede conducir a estreñimiento y a un síndrome de obstrucción intestinal que realmente es desfavorable para nuestros pacientes. También evitar también la absorción de vitaminas liposolubles y también la disminución de la absorción de ácidos grasos esenciales. Bueno, estoy por terminar y como ven ustedes en el transcurso del tiempo hemos tenido la prevalencia de sobrevida de nuestros pacientes ha ido incrementando notablemente, donde hemos iniciado con enzimas pancreáticas, DNAsas, cierto aumento de antibióticos y hoy en día estos moduladores de la proteína CFTR que han sido un gran aporte y ayuda a nuestros pacientes. Pero yo quiero que quitemos el dogma que la nutrición debe entenderse desde la nutrición para el crecimiento y la supervivencia hasta la nutrición para la salud y el bienestar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente nos enfoquemos en hacer crecer o mejorar el estado nutricional del paciente, sino mejorar la calidad de vida, ya que reconocemos que hay pacientes que suben de peso corporal, pero de componente graso, y viene el listado de enfermedades que van contribuyendo. Claramente, la supervivencia mejora, pero las enfermedades agregadas a cada uno de ellos es individualizada y vemos ya la presencia de diabetes, la presencia de dislipidemia, la obesidad que tenemos de algunos pacientes que han estado con tratamiento y dentro del contexto ciertos factores provocados como es la diabetes.
La nutrición tiene que ser personalizada y que tiene que ser guiada por equipos de unidades multidisciplinarias de la cual contamos en nuestra institución. Para llevar a casa, la terapia nutricional en FQ se redefine según la edad, la función pancreática y la etapa de la enfermedad. Los equilibrios de los macronutrientes son importantes y cambian a lo largo de la vida. Se requiere una ingesta precisa de terapia de enzimas pancreáticas y por lo tanto se necesitan más investigaciones sobre el tiempo y la dosis, de la cual ya comenzamos a partir del próximo mes ya un estudio en nuestra institución para poder determinar lo que les decía anteriormente. Les presento aquí nuestro equipo de fibrosis quística, del cual me siento tan orgulloso de pertenecer, este equipo multidisciplinario que lo hacemos todo por nuestros pacientes y el agrado de compartir con ellos en cada reunión que tenemos semanal. Es entretenida conversar de sus pacientes y ver las mejores condiciones proactivas para nuestros pacientes. Les doy las gracias y les dejo una imagen de una parte de mi tierra. Gracias. Muchas gracias, doctor Andrade, por su presentación. Hay algunas preguntas acá que sería ideal compartirla o discutirla. Una de las preguntas fue, ¿qué quiere decir con estado catabólico de los pacientes con fibrosis quística? Y en la práctica clínica, ¿cómo se evalúa eso? ¿Qué le pides tú a los pacientes para evaluar el estado catabólico? Normalmente el estado catabólico, hablamos de dos fases para entender primero un estado donde se proyecta restauración, se proyecta mejora del tejido y eso se conoce como estado anabólico. El paciente crece funcionalmente, crece muscularmente y en episodios de cuadros de estrés, tanto inflamatorios e infecciosos, van a provocar estados de daño. Catabolismo, palabra cata, destrucción. Va a comenzar a hacer una autofagia, un autoconsumo de sus mismos aportes, donde va a provocar que el paciente exacerbe, aumente las necesidades calóricas y lo que conlleve a que el paciente baje de peso rápidamente, pudiendo llegar a perder entre 10 a 15 kilos en un mes. Otra pregunta, los pacientes con fibrosis quística tienen mayor riesgo de cáncer de colon. De hecho, sobre 40 años, a partir de los 40 se recomienda una colonoscopia. Colonoscopia. ¿Qué sugerencias de dieta le recomendaría a los pacientes adultos con fibrosis quística como para proteger o disminuir el riesgo de cáncer de colon? Bueno, como les decía inicialmente, si nos vamos dentro del patrón, los estudios hoy en día están hablando, los cuadros reiterativos de procesos inflamatorios a nivel intestinal pueden ser causales de esto. Sin embargo, hablaba sobre los probióticos que podrían ser dentro del contexto nuestra ayuda a tempranos inicios. Sin embargo, entender que la disminución de ácidos grasos o de grasas poliinsaturadas, como son el consumo de comidas chatarras, comidas rápidas, hay que evitarlas, evitar también carnes grasas, que hoy en día se conoce como factores predisponentes al cáncer. Así que uno va dictando ciertos alimentos que aporten ácidos grasos de cadena media, lo que puede conllevar a desinflamar la parte intestinal, disminuir el consumo de embutidos, que podría llegar también a disminuir procesos inflamatorios, recordando que la mayoría de estos alimentos son ultraprocesados. Entonces, lo único que determina ahí es mejorar, como dije en las diapositivas, tanto el consumo de hidrato de carbono complejo, disminuir el consumo de hidrato de carbono rápido, como son las comidas chatarras, consumir mayor cantidad de proteínas, y estas proteínas de origen animal, ser carnes o ser carnes magras, evitar estas carnes grasas que pueden contribuir a un proceso inflamatorio, no solamente el paciente con fibrosis quística, sino eventualmente en toda la población. Otra pregunta, usted habló de gastrostomía. ¿Qué parámetros nutricionales deciden cuándo realizar gastrostomía? Eh, ¿Cuáles son los parámetros clínicos que deciden en qué momento? Bueno, normalmente no son parámetros clínicos.
La mayoría de los pacientes que podemos tener podríamos tener un estado IMC por debajo de 18,5, incluso 17, y sus parámetros están dentro del rango de normalidad. Y esto hace cronificación en nuestros pacientes, pero cuando nosotros tomamos la acción y la determinante para poder iniciar con gastrostomía, cuando hablamos de la suplementación, determinamos que es primer patrón universal donde nosotros nos tomamos un tiempo entre 3 a 6 meses para determinar que la ganancia que tenga sea predictiva, sea de por lo menos unos 6 kilos o 1 kilo por mes. Y si no vemos respuesta en esto, comenzamos a conversar con el paciente. Pero nosotros lo ponemos en la planilla y comenzamos a hablar con el paciente. Se conversa con el equipo multidisciplinario que no hemos tenido respuestas tanto en el peso y que los niveles de absorción están bajos. Uno comienza ya a hablar de la gastrostomía como una suplementación más a la suplementación que tienen todos los días. Con respecto a los moduladores, ¿cómo ha visto la evolución nutricional de los pacientes con Trikafta en el hospital? Esa es una pregunta con respecto a eso. Eh, los pacientes que han mejorado desde el punto de vista nutricional, ¿cómo distribuyes tú el porcentaje de carbohidratos, proteínas, lípidos, si va cambiando o no? Porque hemos tenido pacientes que en ocasiones les complica que aumentan rápidamente de peso, pero aumentan el componente grasa que le molesta, obviamente. De ¿Cómo, todas cómo maneras. hacer un equilibrio en la dieta? ¿Qué cosas consumir para que ese paciente que está mejorando mejore en músculo y no en grasa? Muy bien. Creo que cuando hablé en la presentación, yo creo que esto hay que hacerlo personalizado. Cuando uno ve pacientes, voy a responder a la primera pregunta, nuestro eventual ganancia de peso ha sido fenomenal. Tenemos un promedio entre 4 a 5 kilos. Hay algunos que pueden presentar hasta 10, 15 kilos de ganancia, pero esto es personalizado. Realmente hay algunos que pueden tener trastornos de la absorción mayormente comprometido y absorción a nivel intestinal que al utilizar estos CFTR o en el contexto, estos moduladores como Trikafta, han ejercido que la absorción sea lenta. Y mira que hemos otro grupo de pacientes que tienen trastornos bajos a nivel intestinal, pero tienen una buena prevalencia y por lo tanto suben de peso de forma satisfactoria. Realmente cuando venimos y vemos ese tipo de paciente que supera los 10 kilos en 3 meses, uno comienza a determinar el nivel antropométrico, las mediciones tanto a nivel graso y muscular, y uno comienza a hablar como patrón primordial del ejercicio. ¿Por qué el ejercicio? Se ha demostrado que el ejercicio no contribuye a un efecto en bajar de peso, sino mejorar la masa muscular. Si mejoramos la masa muscular, reducimos los niveles a nivel graso de insulina, por lo tanto vamos a generar que nuestro páncreas trabaje con tranquilidad y por lo tanto disminuyamos los riesgos. Sobre la pregunta de la alimentación, hidrato de carbono complejos, comenzamos a hablar sobre productos que en el contexto sean integrales y que nos aporten tanto fibra para ayudar al intestino a absorber ácidos grasos de cadena media y eso ayude a ir permisivamente manteniendo el peso. Otra pregunta con moduladores. En pacientes que han ganado peso, le estamos pidiendo elastasa que permite evaluar insuficiencia pancreática, ¿ya? Y la elastasa que mide insuficiencia pancreática en pacientes que son insuficientes pancreáticos y que mejoran la elastasa, lo normalizan, ¿qué es lo que privilegias primero? O sea, bajar el porcentaje calórico que ellos tienen diariamente o bajar las enzimas pancreáticas, dado que los pacientes van mejorando el peso con el uso de Trikafta. Sí, bueno, realmente si vamos a evaluar sobre eso, consideramos que no hay evidencia sustentable en esto, pero he tenido pocos casos de poder ver eso, donde la elastasa puede mejorar. Sin embargo, no recordemos también que no solamente la insuficiencia pancreática puede provocar eso, porque puede haber una mejora de la elastasa fecal y el paciente aún puede tener esteatorrea. Lo que esteatorrea o grasas en la caquita, lo que puede contribuir a mala absorción. Recordemos que hay también patrones inflamatorios intestinales, como les hablaba inicialmente, como una
translocación bacteriana o una disbiosis. Yo creo que eso dentro de las características es personalizado. Si yo veo que el paciente no tiene sintomatología, no cumple criterios de translocación bacteriana, yo puedo ir bajándome el consumo de enzimas pancreáticas, pero siempre y cuando de forma lenta. Recordemos que si yo voy mejorando de poquito a poquito la absorción y veo que su ganancia de peso, yo voy siendo en forma de péndulo, me bajo con las enzimas, pero como le digo, esto tiene que ser personalizado, cada paciente. Otra pregunta acá. Un paciente con Trikafta que no sube de peso, ¿es indicación de que no está actuando el Trikafta? ¿Cómo yo puedo saber o qué otros parámetros me pueden decir que ese paciente está bien o no? O si es preocupante para ese paciente que no suba de peso con Trikafta. Muy bien, excelente pregunta. La verdad es que, como les decía inicialmente, nosotros tenemos que ser un poquito más desconfiados cuando estos pacientes que aún con tratamiento de Trikafta no tienden a ganar peso, uno comienza a ver que no viene un patrón sobre la fibrosis quística ni tampoco a nivel de lo que es la absorción de nutrientes. Decía inicialmente, esta cronificación en los pacientes puede provocar una permeabilización a nivel intestinal, lo que puede conllevar a que nuestros cilios intestinales tiendan a afectarse. Entonces, ahí uno tiene que ser muy cuidadoso, muy pertinente y comenzar a empezar a tratar ciertos componentes, el sobrecrecimiento bacteriano, ciertas bacterias que pueden contribuir a eso, y poco a poco mejorar eso. Podríamos determinar que la utilidad de Trikafta pueda actuar. Si no hay tejido donde actúe el Trikafta, es imposible que se adhiera. Por lo tanto, yo soy permisivo y veo que estos pacientes aún con Trikafta, y si no suben, bueno, vamos a comenzar a hacer un estudio a nivel intestinal colónico, a nivel de función expiratoria con un test de aire, y ahí podemos determinar condiciones que pueden contribuir en una ayuda al paciente. Tratar la base, tratar el principio y determinar que con esto tengamos respuestas a largo plazo sobre el consumo de enzimas pancreáticas. En honor al tiempo, la última pregunta. Hay pacientes que teniendo una elastasa normal, o sea, que no tienen insuficiencia pancreática, en ocasiones se le indica enzimas pancreáticas. Eh, ¿Cuál es la justificación de eso? ¿Hay algún nicho en esos pacientes que tienen No, no, elastasa normal y que uno usa enzimas pancreáticas? muy bien, la verdad que tengo varios pacientes que están así y vuelvo a insistir. La mayoría de nuestros pacientes tienen alteraciones sobre el marco inflamatorio intestinal. Y aún no es necesario en pacientes que tenemos elastasa fecal que está normal. Elastasa fecal que tenemos y hemos visualizado algunos de ellos, pero tienen trastornos de absorción. Y ese trastornos de absorción pueden estar asociados netamente a un proceso inflamatorio del cepillado intestinal. Y eso puede contribuir a que esta mala absorción sea evidente. Hoy en día tengo dos pacientes que tuvieron este caso y les envié a hacer un examen que es el test de silosa, un examen un poco más sofisticado, no lo hacen en cualquier lado, pero nos determina cómo está el nivel de absorción a nivel intestinal. Si este llegara a estar alterado, uno ya contribuye y da un diagnóstico que se conoce como trastornos de absorción, tanto a nivel graso y a nivel de hidrato de carbono. Por lo tanto, al hacer este examen, nos contribuye de que hay que utilizar enzimas pancreáticas porque tiene un trastorno de absorción. Por lo tanto, este ligado tiene que ser, eventualmente, no van a ser dosis altas, son dosis pequeñas. Usted ha visto que yo en unos pacientes que no tienen compromiso, al dejar enzimas pancreáticas, hemos tenido buena respuesta. Esos pacientes se le ha hecho el estudio de silosa para determinar el grado de absorción de hidratos de carbono. Bueno, muchas gracias por la